Atención porque vamos a entrar con el tema IPS y lo tenemos en nuestros estudios al presidente, al flamante nuevo presidente de IPS, al economista Armando Rodríguez Franco, con quien vamos a conversar un poquito de varios temas y recibimos en la semana, pero una cantidad de cosas que vamos a ir comentando también, porque son denuncias, cosas que queremos aclarar un poquito con la gente también. Y ustedes saben que está ahí nuestro número de teléfono para que puedan enviarnos las consultas correspondientes. Bueno, me decías, Armando, que estás desde el 2015 en IPS. Es así, Carlos. Buenos días a vos y a toda la audiencia, a los compañeros del estudio. Yo estoy desde enero del 2015. Había sido invitado para trabajar con el doctor Benigno López, que asumía cuando entonces la presidencia. Soy funcionario de carrera del Banco Central. Vine comisionado en esa oportunidad como gerente de desarrollo. Luego pasé a otra gerencia de abastecimiento y logística a mediados de 2016 y también luego estuve interinando las gerencias financieras y de jubilaciones en el momento en que los gerentes no se encontraban ausentes. Y finalmente fui, diríamos, tuve el honor de ser elegido, fue electo por el presidente de la República para ocupar el primer cargo del Instituto de Previsión Social como presidente. Claro, casi por 25 años en el BCP. Así mismo, yo ingresé en el año 90 del Banco Central como estudiante de economía cuando entonces, luego hice toda mi carrera profesional allí, habiendo ocupado cargos gerenciales también en la Gerencia de Recursos Humanos, de Desarrollo y en la Superintendencia de Bancos. Y bueno, ante la invitación que tuve en el 2015 y un desafío profesional para mí muy importante, bueno, tomé esa decisión y hoy día estoy muy contento de haber llegado a ese puesto realmente. 2015, 2016, 2017, ahora sí. 2018 ya con una función importante, pero esos años en IPS seguramente te llevan a decir, bueno, si yo llego a ser presidente de IPS, por más de que exista una línea, ¿verdad? Trabajo con Benigno López, siempre hay alguien tiene cuestiones personales así como desafío. ¿Cuál es el tuyo, Armando, cuando asumí IPS? Sí, esto es lo que yo quiero hacer. Okay. Primero, tengo una meta a corto plazo que va hasta diciembre de 2019, que es tratar de satisfacer las necesidades en materia de salud. Nosotros tenemos sentidas necesidades en el Hospital Central, con lo que se refiere a urgencia. Ahí que estamos apuntando a ampliar la urgencia, ya hemos mudado unas clínicas que teníamos ahí de consultorio a una nueva clínica que se llama Policlínico Mariscal López. Ahí vamos a habilitar 50 camas más dentro de 60 días. Luego se viene la nueva policlínica que se está construyendo en el Hospital Central, con lo que se ampliaría más aún las áreas de urgencia. Y finalmente, entre agosto y septiembre, a un año de aquí, estaríamos habilitando el Hospital de Especialidades Quirúrgicas en Gavi, que es un hospital de 602 camas. Y esas son mis metas, por decir, en el mediano y corto plazo, que podemos cerrar en diciembre del año que viene, y mi visión ya a largo plazo, si sorteo este primer año, porque también eso se trata de resultados y hay que demostrarlo, es posicionar al IPS como una de las empresas prestadoras de seguro social más importantes del país. De hecho que ya lo es por número. Tenemos 1,500,000 de asegurados o clientes. Tenemos una plana de 16.700 personas trabajando, 57.000 jubilados, ¿sí? Un pago promedio de cerca de $30 millones por mes de jubilaciones, ¿sí? Tenemos 800 inmuebles en el país y 1.900 millones de dólares en activos en el sistema financiero. O sea, de hecho somos la prestadora más grande. Lo que queremos es, Carlos, posicionarle, y mi visión es esa, como la entidad más importante y eficiente en materia de prestaciones de salud y jubilación. Claro, porque ahí está el tema. Una de las prestadoras más grandes por la cantidad de cosas que está incorporando, por la cantidad de ingresos, por la cantidad de infraestructura que tiene, pero el de la atención todavía no es la más grande, porque uno va a una aseguradora. Lo que siempre pasa, presidente Armando, es que vos decís, está bien, me voy a ir para IPS para las cosas complejas, grandes, ¿verdad? Sí. Porque ahí te tratan de maravilla vos solucionar, porque esas cosas grandes solucionar. Ahora, querés irte de urgencia, querés ir a ser atendido, querés consultar, no, usa nomás tu seguro privado, ¿verdad? O sea, esa diferencia ahí cuando uno dice, ¿por qué IPS no puede tener esa calidad de atención de los seguros privados también? Y bueno, eso un poco, la respuesta viene un poco por el lado histórico. IPS creció de manera exorbitante prácticamente en estos últimos 10 años. Pasamos de 600.000 asegurados y beneficiarios a 1,5 millones casi hoy, ¿verdad? Entonces hemos crecido en la demanda de una manera muy significativa y nos ha acompañado el ritmo de crecimiento tanto en la infraestructura y la tecnología, ¿cierto? Y la descentralización de los servicios. Yo estoy recorriendo últimamente, ya recorrí 3 departamentos en estos 20 días que asumí y necesitamos fortalecer la red de salud porque nos siguen llegando personas que bien podrían haber sido atendidas en un centro regional,
¿sí? Que bien podrían ser evacuados por sus necesidades en el interior del país, porque tenemos establecimientos muy importantes. En Ciudad del Este tenemos un hospital de 250 camas ya habilitadas, en Coronel Oviedo uno de 50, en San Pedro próximamente se inaugura otro hospital. O sea, tenemos una red importante, pero hay que fortalecer y voy a trabajar fuertemente en eso, Carlos. Esa es mi visión es esa, de que de aquí a 5 años el IPS pueda tener una imagen diferente, que el asegurado sea el trabajador asegurado sea el que obligue al patrón que le pongan IPS. Hoy día la relación es inversa. Hoy día es absoluta inversa. La gente no paga IPS, te dice, ¿verdad? Claro. Total, paga su seguro privado y tiene... Y fíjense, yo estuve en Cordillera, un ejemplo así cortito y rápido. En Cordillera estuve el fin de semana y me entrevisté con un señor que tiene una olería y me dijo, yo pago por 4, pero tengo 10 empleados. Porque los 4 yo pago el total del aporte. No, ellos no quieren pagar. ¿Y qué pasó? Un muchacho de 19, 20 años tuvo un accidente en una de esas máquinas que ellos tienen para la olería y perdió la pierna. Él le costó 70 millones de guaraníes al patrón, por ser patrón, buena gente, 70 millones de guaraníes, ponerle todo en condiciones, una prótesis, y de vuelta ahora le está pagando un salario y se convirtió en un auxiliar administrativo, porque ya no puede hacer. Y eso hubiera sido sin ningún costo. Si esa persona hubiera estado, ¿verdad? No pretendemos que ocurra ese accidente, pero pongo como ejemplo de lo que representa el Seguro Social, y muchas veces los trabajadores jóvenes no tienen esa visión aún, ¿verdad? Sí. Por la edad, por la energía que tienen, pero el Seguro Social hay que considerar que es un derecho universal del trabajador, no es una obligación nomás del patrón. Bueno, y comienzan a llegar algunos mensajes, porque tengo otros temas para hablar también. Dice, buen día, necesitamos más médicos para el servicio de urgencia de la clínica Campo Vía, Capiatá. Sí. Dice, urge, la ciudad creció y hay muchas empresas donde todos tienen el seguro y por el servicio de urgencia ya no da abasto. Sí. O sea, ¿qué le pasa? Crece en algunos lugares también las empresas, le aseguran IPS, se van y recurren a esa clínica y no tienen nada. Nosotros nos reunimos el lunes pasado con todos los directores de la clínica periférica Campo Vía, es una de ellas, ¿verdad? Que es una clínica muy linda porque hace 2 o 3 años nomás se refaccionó totalmente y vamos a dotarle de mayor cantidad de recursos humanos. Para ese oyente, para ese televidente que estaba consultando eso, ya se habló esta semana, para fin de mes vamos a tener la dotación completa y la clínica va a tener una urgencia 24 horas, o sea, en ese caso puntual. Pero se va a hacer también en otras clínicas. Por supuesto, en Luque. Porque no es solamente ahí, prácticamente en cada clínica está en el mismo reclamo. Así mismo, yo me he reunido con los directores del área central, que son como 20 los que tienen toda esta red de clínicas aquí en las periferias, ¿verdad? Y les he planteado que el Instituto de Previsión Social tiene recursos para contratar personas, el Consejo tiene, está apoyando mi gestión también. En ese sentido no tenemos inconveniente, pero necesitamos que ellos traigan proyectos concretos como vamos a ampliar la clínica de 12 a 24 horas. Por supuesto, ahí incorporamos recursos humanos, no hay ningún problema. Ahora, bien, si nos vienen los proyectos, tampoco esto se puede ir cargando de gente innecesariamente. Claro. Se tiene que reflejar en servicio. La mayor dotación de personas, la mayor cantidad de especialistas tiene que representar mejores y mayores servicios para la gente. En ese sentido estamos trabajando en eso, Carlos. Dice, por favor, que retiren la resolución que indica que un asegurado debe firmar un poder bajo escribanía para retirar medicamento y confirmar turno, dice. Bueno, ahí los medicamentos crónicos, que son los que se entregan por resolución, que son medicamentos de alta gama y de alto costo, ¿verdad? La persona tiene que venir hasta el IPS a poner su huella digital para empadronarle. Esto nunca se tuvo. Nosotros ahora sabemos que tenemos cerca de 5.800 crónicos que son empadronados, y en el caso de las personas que están encamadas, que no pueden venir hasta el IPS, se pide que traiga un poder a la persona, porque esto en el pasado era traer la cédula de identidad, y tras la cédula de identidad se iban medicamentos que costaban entre 25 y 30 millones de guaraníes, que desangran. Los beneficiados son los escribanos que trabajan con los funcionarios del IPS. Sí. No, bueno, hay un tema más complicado ahora, pero nosotros no pedimos que sean funcionarios del IPS, nosotros pedimos que el documento esté autenticado nada más, ¿sí? La escribanía que ellos deseen. Dice, ¿por qué? Bueno, acá hay una cuestión que sin duda alguna resaltó y que creo que es importante. Los pagos de reposo por maternidad llegarán al 100%. Sí. ¿Desde cuándo va a regir esta? Desde octubre, de fin de octubre. O sea, la ley ya está en vigencia, solo que fue creciendo paulatinamente y desde octubre va a llegar. Nosotros pagamos en el año pagamos cerca de 160.000 millones de guaraníes de reposo, un porcentaje bastante alto en maternidad, ¿sí? Y ese pago hay que señalar que sufrió un cambio tan importante, porque la gente se va a recordar de que hace 2 o 3 años atrás esperaban como 6 o 8 meses para cobrar su reposo. Sí. Hoy día se paga en un máximo de 10 días el reposo. Se deposita en la cuenta
En este caso estamos trabajando con el Banco Público, con el Banco Fomento, y la persona puede retirar y puede hacerle seguimiento por la página del IPS a ver si ya está su pago en el banco. Ahora vamos a agregar algo más. Queremos transferir los montos pequeños a través de la red de pago que tienen las empresas de telefonía, ¿sí? Porque son montos más pequeños que se pueden trasladar de esa manera, y también acordar con los bancos de plaza, con todos los bancos de plaza, de que aquella persona que ya tiene cuenta, porque la mayoría ya cobramos hoy día por la red bancaria, ¿sí? Nuestros salarios, empresa pública y privada, que se haga una notificación y se le deposite en su cuenta, sin necesidad de tener que irse a un banco en particular, porque no todos tienen, diríamos, cuenta en el Banco Fomento, también tienen con bancos privados. ¿Qué pasa con el tema de los reposos estos comunes? ¿Esto se paga cuánto el IPS? 80%, ¿verdad? No, el IPS paga el 50%, 50%, y el patrón paga la diferencia. ¿Eso no va a cambiar? No, porque eso está establecido por reglamentaciones del instituto y por ahora no cambia eso. Bueno, buen día. Se me queja que no hay reactivo para influenza en IPS 12 de junio. ¿Puede ser que exista? Puede ser que exista porque la red de probablemente logística haya fallado, pero nosotros tenemos reactivo para influenza que recibimos hace 15 días, es una cantidad importante en el parque sanitario que está ubicado cerca de la central, pero vamos a tomar nota y eso tiene que llegar a todas las clínicas periféricas regularmente, ¿sí? Me plantean también mucha gente del interior el tema de que no llegan todos los, ¿cómo se llama?, medicamentos para enfermos crónicos en la zona del interior. En el interior nosotros, de hecho de que no estamos entregando los medicamentos crónicos que son para estas enfermedades catastróficas, ¿verdad? Ahora hemos ya empezado a trabajar con Ciudad del Este, va a ser uno de los primeros puntos donde vamos a entregar, porque hay que tener en cuenta, hay que tener las condiciones para la entrega, porque no pueden perder la cadena de frío, hay que resguardarlo en un ambiente seco, de cierta determinada, diríamos, humificación o de humedad del espacio, con poco acceso al sol, o sea, tiene todas unas condiciones, diríamos, que requiere el medicamento para su guarda, y el primer paso que vamos a tomar es entregarlo en Ciudad del Este, y vamos a llegar también hasta los otros centros del interior, porque también ahí no hay que despreciar que hay que tener siempre todos los mecanismos de control. Claro. ¿Por qué? Porque son medicamentos de muy alto costo y para mantener también, ¿verdad? Que no sea que se entregue un medicamento en mal estado a las personas. Sí, hay muchísimas consultas, principalmente la gente del interior la que más consulta. Me hablan del hospital de Santaní. Sí. Me dicen muy abandonado. El hospital de Santaní, sí. Nosotros cuando llegamos, para poner en contexto, en el 2015 encontramos 14 horas paradas, ¿sí? Por problemas de financiamiento, problemas de contrato, y se han reactivado todas, ¿verdad? Y 2 quedaron trancadas ahí por cuestiones judiciales, que es la de Pedro Juan Caballero, y la de San Juan, que ahora la semana pasada se aprobaron de vuelta las licitaciones para la terminación, y Santaní es el otro hospital que está en carpeta para iniciar la obra del año que viene. O sea, ese hospital se había empezado a trabajar, se había empezado a construir algo y nunca avanzó por un problema financiero, y ahora nosotros vamos a ponerlo en carpeta para que el año que viene empiece las obras en esa ciudad. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo está la deuda del Estado con IPS? Sí, el Estado tiene una deuda histórica de que orilla los 600 millones de dólares con el IPS, y hemos empezado ya a trabajar con el ministro de Hacienda apenas él asumió, y yo también me puse, diríamos, oficialmente en el rol de presidente del instituto, y tenemos programado un plan de pago con el Ministerio de Hacienda que va a empezar el año que viene, que lo va a hacer de forma paulatina, porque esto Hacienda tiene que prever en su presupuesto, tiene que prever en su flujo de caja, y la pretensión del ministro de Hacienda es que en este periodo presidencial se cubra toda esa deuda que orilla esa suma de 600 millones de dólares. Una inyección muy buena y una inyección muy buena que va todo al fondo de reserva de jubilación, eso hay que aclarar, ¿verdad? Porque es una deuda por el aporte del Estado, entonces va todo a constituir el fondo de reserva de las jubilaciones de las personas. ¿Qué pasa con el tema? ¿Cómo quedó ese tema que los funcionarios del Estado deben pasar toda IPS? Bueno, se habló, es un proyecto, una conversación más bien que se inició con el Ministerio de Hacienda, porque ocurre que el Ministerio de Hacienda está preocupado por este segmento, para ser claro. Hay cerca de 30.000 personas, funcionarios públicos, que reciben un pago de entre 100 y 300.000 guaraníes, dependiendo de la institución. Eso les sirve para contratar un seguro médico, ¿cierto? Sí. Y las personas lo hacen voluntariamente y eligen el seguro que desea. O sea, Hacienda ya está erogando esa cantidad de dinero. Sí. Pero la queja viene del mismo funcionariado que con 100.000 o 200.000 guaraníes no tienen un seguro de alta calidad, como es lógico, ¿verdad? Porque IPS, a pesar de que muchas veces recibe ese monto, cubre todo. Entonces empezamos a trabajar y a hablar sobre la posibilidad de que ese monto, en vez de ser traspasado a la persona, sea derivado directamente a IPS. O sea, que el Estado aporte
como aporta por un grupo, por ejemplo, ustedes saben que el Ministerio Público tiene el seguro de salud, el IPS, pero no la jubilación. Entonces aportan 10% solo para el Fondo de Salud. Por la parte del Fondo de Salud. Solo para el Fondo de Salud. Y nosotros prestamos el servicio de salud. Porque Entonces, ellos tienen su, parece, jubilación. Su caja, sí. Creo que es la caja fiscal, no estoy seguro, ¿verdad? Pero bueno, entonces aporta solamente el 10% y es para contribuir al Fondo de Salud y son atendidos en el programa de salud. Esa es una idea que se está pensando, pero con un detalle importante que hay que señalar. Nosotros no podemos ir de entrada a recibir 30.000 personas. Tenemos que hacerlo gradualmente. Y de vuelta, en este periodo de un año que vamos a tener una infraestructura más adecuada, podríamos pensar que se pueden incorporar paulatinamente sin afectar el derecho de las personas que ya están en términos de tiempo, espacio y condiciones, ¿no? La gente consulta mucho. Le pagan, dice, 3 millones por 24 horas a médicos contratados. Ningún especialista se queda, menos un emergentólogo, dice. ¿Qué va a hacer al respecto el nuevo presidente? Bueno, el salario de un médico de 24 horas es realmente de 4 millones de guaraníes, ¿sí? Que se le paga a los médicos, 3 millones son para los licenciados. Y los médicos de contratados tienen un periodo, diríamos, de prueba que va entre 1 año y 4, donde ellos son nombrados como médicos ya de planilla y ya adquieren antigüedad como funcionarios permanentes. Nosotros estamos pretendiendo aumentar ese salario de 4 millones de guaraníes y aproximarnos o llegar al mismo monto que paga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está pagando por esa misma cantidad de horas alrededor de 5 millones de guaraníes a los médicos especialistas contratados. Nosotros pretendemos, y está previsto en nuestro presupuesto del 2019, aumentar el monto para el pago a los médicos contratados en una suma que llegaría a aproximadamente 5 millones de guaraníes. Luego de ser nombrado ese médico, pasado un tiempo, el médico pasa a recibir una remuneración que orilla los 7 millones de guaraníes y a eso le puede ya agregar su especialización y va mejorando su nivel salarial. Por favor, la unidad sanitaria Jovenau no hay RX, puede ser. Es una rayos. Para una urgencia, los médicos son inexpertos, el director peor. Bueno, ya entra el comentario también, pero desde Jovenau también envían un mensaje, ¿no? Nuestra máquina ocurre que el IPS tiene 16.000 equipos biomédicos en todo el país. Y esos equipos biomédicos, como cualquier equipo que ustedes tienen aquí en el canal, sufre daños o tiene roturas o por el paso del tiempo se desgasta y hay que hacerle mantenimiento. Nuestra red diríamos, de atención no es la más eficiente. Nosotros no tenemos la cantidad suficiente, porque ahí están los ingenieros biomédicos, los ingenieros que están en las universidades, que son los que tienen que ir, porque son equipos muy complejos y muchas veces tropezamos con el problema que el proveedor también no llega a tiempo, porque todos nuestros equipos están en un modelo tercerizado, pero que hay que supervisar que llegue el proveedor, que haga el arreglo y que funcione el equipo, ¿verdad? Recientemente llevamos un equipo a Alberdi, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Y teníamos ese inconveniente en el pasado de que la gente de Alberdi tenía que ir hasta Pilar para hacerse un estudio, ¿verdad? O tenía que venir a Asunción de vuelta. Sí. Ahora pudimos llegar a Alberdi y tenemos un equipo de rayos que le va a satisfacer a la gente, pero no solo el equipo de rayos soluciona todo, porque tiene que estar el técnico, tiene que estar el especialista y también ante cualquier avería hay que acudir a su... Lo que veo en general es un reclamo, presidente, que ojalá se pueda ver, que la gente dice mucha atención en Asunción, mucho crecimiento en Asunción, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos cómo irnos hasta Asunción, dice, ¿verdad? Sí. No puede ser que IPS nos dé un poquito más de respaldo hacia el interior. Parece como si fuera esto, pero está bueno lo de Pedro Juan, lo de Ciudad del Este, Santaní también, Coronel Oviedo, que creo que eso un poquito va a descongestionar también lo de Asunción, ¿verdad? A eso hay que sumarle, Carlos, que nosotros ya tenemos la licitación en el portal de contrataciones públicas, la gente puede ver de 4 establecimientos nuevos para el interior. Uno en Paraguarí, otro en Cazapá, en Villarrica y en Hernandarias. Esos son hospitales nuevos que se van a construir que tienen un periodo de construcción entre 8 y 12 meses. O sea que si las construcciones empiezan en el año que viene, en enero, para fin de año deberíamos tener esos hospitales. Y estamos hablando de unos hospitales promedio de 30 camas, ¿verdad? Con servicio de cirugía, sala de parto. O sea que eso sí empezaría a aliviar justamente la llegada de la gente al Hospital Central. Ocurre que históricamente el Hospital Central fue el que siempre dio, diríamos, solución dentro de sus limitaciones, hay que reconocer. Un hospital que empezó con 600 camas y hoy día tiene 1.300, ¿verdad? Tiene sus limitaciones naturales después de 50 años de haber operado en ese lugar. Entonces, la gente viene y busca porque sabe que ahí están todos los especialistas, pero la idea es construir estos hospitales y a eso hay que agregarle, Carlos, que ahí de vuelta no está resuelto el problema porque hay muchos especialistas o muchas especialidades que nos tenemos en el campo. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Hay especialidades muy complejas que solamente están en el conurbano, Asunción y sus alrededores. Y no es fácil porque uno no le puede obligar a un especialista que vaya aquí a 300 kilómetros a estar trabajando, ¿verdad? O su costo de desarrollo sería muy elevado. Entonces, regularmente nos quedamos aquí. Nosotros necesitamos fortalecer la red, pero también tiene que tener especialistas, ¿verdad?, para atender esa red. Gracias, presidente, por venir esta mañana. Muy amable. Cuando guste, a las órdenes. Muy bien. El economista Armando Rodríguez Franco, nuevo titular de IPS, aquí en los estudios de Pulso Urbano.